Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tengo el agrado de contar con la presencia de la doctora Anik Vivier Bunge del área de química cuántica. La doctora Anik obtuvo la licenciatura en ciencias químicas en la Universidad de Buenos Aires en 1963 y el doctorado en ciencias en la Universidad de Florida en 1968. De 1966 a 1971 fue profesora de la Universidad Central de Venezuela en Caracas y de 1971 a 1976 trabajó en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y en la Universidad Federal del Estado de Sao Paulo también en Sao Carlos, Brasil. A partir de 1976 se incorporó al naciente proyecto de la Universidad Autónoma Metropolitana en el entonces Departamento de Física y Química de la UAM Iztapalapa. Por 45 años ha trabajado en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, la que le ha otorgado el nombramiento de profesora distinguida en el año 2000 y el de profesora emérita en 2013. Cabe destacar que en ambas ocasiones fue la primera mujer de toda la UAM en obtener dicho reconocimiento. Desde 2012 accedió también al nivel de mérita en el Sistema Nacional de Investigadores. En docencia destacan muchos de sus logros, de entre los cuales está el hecho de haber recibido reconocimientos y premios en los 3 países en los que impartió cursos de licenciatura y posgrado: Venezuela, Brasil y México. En México, particularmente, junto con los doctores Cristina Castro y el doctor Lawrence, Ricardo Gómez, Vicenta Mayogoute y Pancracio Paltin, participó en la creación del posgrado de química en la UAM Iztapalapa, del cual fue la primera coordinadora. Muchos de los profesores del Departamento de Química actual fueron sus alumnos. Durante su estancia en Brasil, escribió un libro de introducción a la química cuántica que actualmente sigue siendo utilizado en cursos de química cuántica de universidades tales como Brasil y México. Formó 6 doctores, uno de ellos obteniendo el premio Weizmann que otorga la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis doctorales, y otro obtuvo el premio a la mejor tesis doctoral que otorga el Instituto Mexicano del Petróleo. Su carrera científica se puede dividir claramente en 2 épocas. De 1966 a 1992, su principal línea de investigación fue la relacionada con cálculos atómicos de exactitud espectroscópica para átomos pequeños y iones negativos. La segunda parte, que es mucho más cercana al departamento de química, se inició en 1992. Sin embargo, su primera incursión en cálculos moleculares fue durante una estancia sabática en el departamento de química de la Universidad de California en Berkeley, en la que estudió teóricamente un birradical, y que más adelante nos platicará los detalles de este aspecto. Bueno, pues muchas gracias, Anik. Te agradezco mucho el haber aceptado esta entrevista. Para mí es un honor estar entrevistándote, Anik. Sabes que te estimo mucho. Y bueno, te quisiera empezar a preguntar lo siguiente. ¿Cómo es que llegaste a la UAM? ¿Cómo llegué a la UAM? Llegué un 29 de febrero de 1976, cuando la UAM estaba apenas iniciando. Bueno, ya escuché las semblanzas de Patti, de Ricardo, que contaron lo que era la UAM Iztapalapa en esa época. Me acuerdo que yo llegué con toda la familia ya contratada. Llegamos el 29 de febrero y mi contrato empezaba el 1 de marzo, con lo cual pues había que apurarse, pero yo traía 4 niños, 2 con pañales, y había que pues encontrar dónde vivir, escuelas, guarderías, alguien que nos ayudara en la casa, un carro, en fin, fue bastante carrereado al principio. Entonces, como a la semana nos fuimos a Iztapalapa y lo primero que vimos fue gente saliendo de los edificios con la cara envuelta en una mascada por las tolvaneras que se dan en febrero, marzo, que ya no son tan graves, pero en aquella época en que era puro campo y que los basureros estaban ahí muy cerca, pues era un espectáculo, ¿no? Bueno,
Por suerte estábamos en un edificio que era muy bonito, que era el H, y me tocaron como vecinas, primero la que fue mi primera amiga, primera y para siempre, ¿verdad? Amiga fue Patricia Villamil, que estaba en la oficina de al lado, y sin cuya ayuda no sé lo que hubiera pasado, porque la verdad es que fue la que me introdujo a muchas cosas. Además de introducirme a la UAM, introducirme a todas las cosas específicas del lugar, me introdujo a la cultura mexicana. Para mí también eso era una total novedad. Nunca había estado en México antes, nunca había conocido un mexicano, y entonces hubo varios aspectos de la personalidad de los mexicanos que pues me explicó y ejemplificó de Patricia. Entonces, pues le estoy sumamente agradecida. Quería contarles, bueno, otra gran amiga también fue Cristina Castro, que los que estaban en esa época se acuerdan de ella, era una espectroscopista que después se fue a hacer el doctorado en Inglaterra y ahora vive en Calgary, o sea que ya no tenemos el gusto de tenerla por aquí. Bueno, les quería contar una anécdota un poco chusca de que me pasó casi llegando a la semana. El departamento de física y química, como se llamaba en aquel momento, el que lo dirigía era el doctor García Colín. El doctor García Colín nos citó, porque iban a empezar las clases, nos citó a todos, físicos y químicos, en una salita del edificio H, y bueno, ahí estábamos todos sentados, yo un poco preocupada, porque era mi primera, pero él llegó, abrió la buenos días, y dice, pues hoy vamos a hablar a calzón quitado. Yo nunca había oído esa expresión, y Patricia me miró y soltó la carcajada porque vio mi cara de un poco de espanto. Pero bueno, y también Ricardo estaba ahí, Ricardo Gómez, pero a lo mejor no se acuerdan de eso, pero sí fue mi primera introducción al departamento. Después ya ni sé lo que pasó porque seguramente me quedé tan confusa y asustada que no me acuerdo lo que se dijo, pero bueno, estuvo muy divertido y muy simpático. Mi Perfecto. inauguración en la UAM. No, pues no dejo de sorprenderme de todo lo que uno desconoce justamente de todos los que iniciaron justamente el proyecto UAM, ¿no? Para mí escuchar esas historias son a la vez pues muy enriquecedoras, muy fuera de lo que es el ámbito de la investigación y de la docencia, ¿verdad, mi estimada Nick? Y creo que pues, a veces son anécdotas demasiado divertidas, a veces son cosas que uno desconoce y que pues Sí. todos tenemos una historia que contar definitivamente, mi estimada Nick. Pues muchísimas gracias por estar compartiendo esto en estos momentos y que creo que va a ser muy divertido y quizás algo muy sorprendente para muchos que vamos a escucharla. Y Nick, déjame preguntarte ahora, ¿qué es lo que más disfrutas de tu docencia? Pues en la mañana escuché tus respuestas y estoy 100% de acuerdo. Realmente, bueno, la docencia es muy motivante y la docencia es, para mí, me da tanto gusto y salgo tan contenta de las clases que en general me sirve para cargar pilas más que para descargarlas. O sea, no me canso, me encanta y bueno, es un placer dar las clases. Y como tú, me gusta que las cosas queden claras y me gusta a veces desmistificar temas que se ven muy complicados, que por supuesto la cuántica, como me la enseñaron a mí en Buenos Aires, cuando hice la licenciatura, era la cosa más misteriosa, era casi una religión, había que creer lo que te decían sin ninguna, pues, qué sé yo, no había explicaciones, era más o menos todo muy misterioso. Y entonces cuando tuve que dar clases de cuántica, yo le busqué muchísimo para hacerlo
aceptable, entendible, convincente. Entonces, bueno, di clases de cuántica en Venezuela, di clases de cuántica en Brasil y luego las di en México. Pero ya en Brasil, como las tuve que dar varias veces, ya había escrito un libro y había tratado de dejar las cosas muy claras. Entonces me ha servido muchísimo todo ese análisis que había hecho en aquella época, que creo que todavía a los estudiantes en general les agrada bastante. Bueno, entonces a mí lo que me gusta es estar con los muchachos, dar las clases lo mejor posible, que estén contentos, que no pierdan la atención, que estén pues contentos con lo que escuchan y motivados. Entonces, en general, parece que eso es lo que logro y pues obviamente me da mucho gusto. Sí, muy bien logrado. Yo, de hecho, como le he comentado también en varias ocasiones, se escuchaba bastante que eras una muy buena profesora. Yo no tuve el gusto, más bien tuve el disgusto de no tomar una clase contigo, pero sí escuchaba muy buenos comentarios, Anika. Así que yo de veras admiro mucho esa parte, tanto de investigación como de docencia. Y bueno, sí, sí sé que eres una buena profesora. Hay muchos Muchas de gracias. nuestros colegas, de nuestros compañeros que en su tiempo, incluso nos sorprendíamos de que existiera ese libro, ¿no? En portugués y que siempre nos decían los profesores, va a ser muy fácil leerlo, no se preocupen. Es más difícil realmente la parte de toda la mecánica de las matemáticas, ¿no? Entonces, pues estábamos allí consultando justamente ese exquisito libro, ¿no? Sí, claro que sí. Y mi estimada Nick, con respecto a tus líneas de investigación, se mencionó un poco en tu semblanza que se divide en dos partes, ¿no? Entonces, creo que son muy interesantes saber, ¿no? Cada una de estas partes. ¿Podrías decirnos algunos detalles? Por ejemplo, hablamos de una primera etapa de 1993, ¿no? Pero creo que fue una segunda parte de tu línea de investigación. Hay una primera, ¿no? ¿Nos podrías contar algo al respecto de estas líneas, de estas etapas de investigación, por Sí, favor? sí, con mucho gusto. Mira, la primera parte fue en realidad realmente teoría cuántica aplicada a átomos. Pero yo hice mi tesis en un átomo que para esa época era muy grande, que era el átomo de carbón, que tiene 6 electrones. Wow. Lo que pasa es que el átomo de carbono tiene la característica de tener 2 capas abiertas, que si te acuerdas la configuración es 1s2, 2s2, 2p2 y los 2 electrones p están en diferentes orbitales. Entonces es lo que se dice que tiene 2 capas abiertas. Ok. Pues no se había hecho nunca. Se había hecho el litio, que tenía una capa abierta, y se había hecho el berilio, el helio, pero no se había hecho el carbón. Bueno, yo de puro ignorante, dije, pues yo voy a hacer el carbón. Y bueno, me metí en un problemón porque las computadoras de esa época, eso era en los años 60 y pico, 60 del 64, 65 al Ok. 67 fue cuando hice los cálculos, y el problema mayor es de que pues la capacidad de las máquinas que teníamos en esa época, un IBM que ocupaba más o menos, no sé, un cuarto de manzana con aires acondicionados a todo volumen y un montón de computadoras en paralelo o en serie, no sé cómo se ponían, y eso no daba lo que da ahora una calculadora manual, casi casi, ¿no? No podía diagonalizar una matriz de más de 230 por 230. Y yo necesitaba miles de términos porque se me había ocurrido hacer ese carbono que tenía muchas capas abiertas. Y entonces se me ocurrió al final, pero porque lo hacía a mano y me di cuenta pues que era un problema y entonces al final primero programé, porque en aquella época sí se programaba en Fortran 4, hice un programa y después se me ocurrió una forma
bueno, no voy a entrar en el detalle, de usar la simetría para simplificar el problema. Simetría de momento angular. Bueno, y resultó que eso al final fue un trabajo muy importante porque Schaeffer, un profesor de Atlanta, Fritz Schaeffer, amplió lo que yo había hecho y lo puso con las simetrías moleculares, las simetrías del curso ese de teoría de grupos que he dado. Sí. ¿No hiciste tampoco teoría de grupos conmigo? Tampoco tuve esa Pues ahí, oportunidad, Annick. yo creo que la mitad del departamento fue mi alumno en ese curso. Bueno, total que con las simetrías moleculares él logró también simplificar y llegó a poder hacer cálculos con moléculas, pues utilizando la misma idea que yo había tenido con los átomos. Entonces, al final, el trabajo que yo había hecho, pues, resultó bastante importante, lo cual me dio muchas citas. Uh-huh. Bueno, eso entonces después, bueno, hice un montón de otros átomos, iones, espectroscopía atómica, bueno, todas esas cosas. Pero todo eso me dejaba un poco afuera del departamento de química. Nosotros para este entonces ya el departamento de física y química original se había partido en dos y entonces era un departamento de química. Y entonces, claro, los químicos pues no les interesaba para nada metodologías cuánticas para hacer cálculos de átomos chiquititos. Entonces yo me sentía un poco ajena al departamento. Y entonces eventualmente resultó que un día en el 93, me llamó una amiga que trabajaba en el Instituto Mexicano del Petróleo, María Esther Ruiz, Marisa, y me dice, oye, Annick, hay un alumno aquí que quiere hacer la tesis contigo, pero yo pongo el tema. Ok. Bueno, a ver, ¿qué tema pones, Marisa? Y me dice, pues quiero que estudies la reacción del tolueno con radicales OH. Wow. Yo digo, pero eso no tiene nada que ver con lo que yo sé hacer. Yo no sé hacer eso. Y me dice, no importa, es todo igual. Yo te ayudo. Por supuesto, yo sabía la teoría cuántica, pero aplicada a moléculas no sabía nada. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, ese alumno era Isidoro García Cruz. Ok. Del IMP. Después, también aquí estaba Víctor Uc. Ah, ok. Una Díaz, una cubana. Pero sobre todo conocí a Raúl Álvarez Iraboy, que ahora es de la UNAM, que en ese tiempo era un investigador cubano, que nos visitó muchísimas veces, que nos enseñó todo lo que había que saber, que formó a Isidoro, a Vic, a Irina, y a partir de ahí, pues ya arrancamos y estuvo muy bien. Y también ahí fuimos pioneros, porque ese tema que me había dado Marisa era totalmente, no había había un artículo muy sencillito, hecho con etileno, con radicales OH, pero nada más, no era un cálculo de la reacción completa, era una partecita, no había estado de transición, en fin, era una cosa muy sencillita. Y entonces fue todo, iniciamos absolutamente la parte teórica. Sí había datos experimentales de reacciones radical-molécula. Experimental sí había, lo que no había era teórico, no había nada. Y entonces tolueno, que además es grandote el tolueno, en cuántica el número de electrones es vital. Ok. El tolueno pues está grandecito. En fin, que ahí, gracias al apoyo de Raúl y algunos otros que vinieron, pero Raúl era el esencial. Entonces aprendimos y a partir de ahí iniciamos una línea preciosa de contaminantes atmosféricos con radicales libres, porque eso es la reacción inicial de toda la química de la atmósfera. Todas estas sustancias, el tolueno, todos esos pueden estar ahí tranquilísimos hasta que se encuentran con un radical libre y ahí se inicia toda la química de la atmósfera. Y de hecho,
la razón por la cual Marisa nos planteaba eso es de que cuando quitaron el plomo de las gasolinas, le tuvieron que agregar aromáticos para la cuestión del octano. Y entonces esos aromáticos resultaron ser muy formadores de ozono, en una reacción que empieza con el ataque a la molécula por medio de un radical libre y eventualmente se forma más ozono. Y si te acuerdas, a partir de más o menos esos años, empezó a contarse el ozono en la troposfera. Antes no se medía, pero el ozono empezó a ser un contaminante muy importante y muy grave. Entonces, a partir de ahí, nos pusieron a estudiar un montón de contaminantes con radicales libres, no solamente con OH, y bueno, pues ese fue el tema inicial. Después, por supuesto, hicimos un montón de otras cosas, pegamos los contaminantes en aerosoles y también los hicimos reaccionar con OH para ver si mejoraba, disminuía o qué pasaba. Después también en agua. Bueno, hicimos muchos otros cálculos, pero siempre radical molécula. Pues también hicimos unos aminoácidos, y Anya, que vino después, ella más bien se fue por la parte de salud y de metabolismo. Y entonces ahí hicimos más trabajo con radicales libres en el cuerpo, ¿no? Entonces, y eso es lo que ahora también hacemos, que son reacciones en salud, interesantes en salud. Y en todo caso los antioxidantes y todas estas reacciones de estrés oxidativo. Es lo que hay ahora. Hay las dos cosas, hay la parte de medio ambiente y la parte de salud. Y qué bien, y como te lo he dicho, me lo has explicado de tal forma que me ha quedado clarísimo muchas cosas que no había entendido justamente, pero bueno, creo que este panorama es muy enriquecedor, Ani, que toda esta experiencia que estás compartiendo en esta entrevista, para mí es muy maravillosa y no dejo de felicitarte y no dejo de maravillarme de la facilidad de esta historia tan bonita que nos estás compartiendo, Anik. De veras, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, déjame continuar porque esto está muy interesante, se está poniendo muy interesante, ¿no? También leí algo al respecto de tus proyectos nacionales financiados por el IMP y por CONACYT, pero hay también una colaboración muy importante entre México y la comunidad europea. Creo que es muy importante que los que vamos a escuchar esta entrevista sepan más de esta información, ¿no? Que a veces no es tan fácil acceder. ¿Qué nos podrías compartir a este respecto, mi estimada Nick? Estas colaboraciones. Bueno, mira, eso lo que pasó es que hubo una posibilidad de formar una red con la Unión Europea. Tenían que ser 3 países de la Unión Europea y como nosotros teníamos amigos en España, en Italia y en Francia, pues fue muy fácil. Aquí era la UNAM y nosotros, y allá eran esos 3 países, y formamos una red de química teórica para medio ambiente y salud, y pues salieron muchos trabajos a partir de esa colaboración con ellos, que ya existía en realidad, pero pues la ampliamos un poco. Perfecto, muchas gracias, Danik. Respecto a las habilidades que debe tener un estudiante para trabajar en tu grupo de investigación, ¿cuáles son estas habilidades que consideras que deben de tener para trabajar con tu grupo? ¿Cuáles tuvieron que haber sido estas para que se pudieran desarrollar y capacitar en todo esto? Pues realmente creo que lo importante es que les guste la teoría. Hay algunos muchachos que entran a química y definitivamente la teoría, las matemáticas, la física, no les gusta. Bueno, esos no son tan buenos candidatos. Pero lo ideal es que les gusten las dos cosas, que les guste el experimento y que les guste también la teoría, porque digamos que los problemas más interesantes
son problemas en los que estaría bien hacer un experimento o estar en comunicación con gente que hace los experimentos y poder comparar con los resultados teóricos. La teoría es, digamos que una más de las herramientas que se pueden usar para elucidar un problema. Muchas veces la teoría te da la idea de por dónde y trabaja mucho más rápido, porque puedes hacer un cálculo no tan preciso inicialmente y prever un mecanismo, un resultado. Entonces tú puedes hacer eso y después corroborarlo en el laboratorio. Entonces lo ideal es, muchachos, que les gustan las dos cosas. Perfecto. Pero realmente les guste trabajar con computadora, que les guste pensar en términos cuánticos, en términos de física, de matemáticas, que les guste esa parte. Y por supuesto que sean, creo que como tú dijiste, disciplinados, motivados, ¿verdad? Eso Sí, es. sí, Pero principalmente. los motivamos nosotros, porque una vez que entran, sí los motivamos rápido. Seguramente, seguramente, Anik. Sí, claro que sí. No, no tengo ni la menor duda que tú motivaste muchas veces a muchos de tus estudiantes y que sacaron muy buenos resultados, como lo conozco con Víctor U, con Vicu, como le decíamos nosotros, como le decimos todavía, ¿no? Muy bien. Y para finalizar esta interesantísima entrevista, Nick, además de la química, ¿qué otra disciplina te hubiera gustado estudiar? ¿O siempre fue enfocada tu visión hacia la química? ¿Qué otra Pero disciplina? para nada. Mira, ni sé cómo llegué a la química. Ok. La química cuántica porque estábamos en una universidad donde el grupo estrella era el de los cuánticos. Entonces, pues ahí llegué. Y además sí me gustaba la física y las matemáticas. Pero no, si volviera a empezar, Ujú. pudiera volver a empezar, sería oceanógrafa. Wow. Oceanógrafa física. Porque a mí estar en un barco y estar en el mar es el ideal. No, sorprendente, sorprendente, Pues Anik. sí, pero en esa época, no sé, yo no supe dónde. En la Universidad de Buenos Aires no hubiera sabido dónde. No creo que hubiera oceanografía. Ok, Entonces, ok. pues eso no lo podía hacer en esa época. Pues muy interesante todo, Anik, de veras. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Como te lo he dicho desde siempre, ha sido para mí un honor y seguirá siendo un honor estar contando contigo y sabes que te estimo mucho. Muchas gracias, Anik. Igualmente, igualmente, Que estés Marco. muy bien. Muchas gracias.